Me gusta esa frase. Ok. Bienvenidos, queridos hermanos. Es una alegría vernos por este medio. Realmente es una alegría poder disfrutar de este hermoso libro que en la mente de nuestro Señor Jesucristo el único propósito es animarnos y brindarnos esa tranquilidad ya que Él es victorioso. Vamos a compartir en esta noche lo que es el capítulo 11. El Espíritu Santo va a guiarnos. Realmente como seres humanos no vamos a comprender muchas cosas, pero lo mayormente que podamos entender y comunicar lo vamos a hacer. Van a haber preguntas que muchas veces son entendibles, pero otras que sí se pueden conllevar y mayormente para nuestra salud espiritual. Queridos hermanos, vamos a hacer una oración para dejar a este tiempo en manos de nuestro Dios, que reciba Él las alabanzas como un olor fragante, que su oído nunca se aparte de nuestras oraciones y que su palabra siga llenando nuestras vidas. Vamos a orar. Papito lindo, gracias por brindarnos un día bendecido y en especial, Padre, porque tenemos salud y vida. Gracias por esta linda noche donde nos reunimos un grupo de sus hijos para escudriñar su palabra, para abrirla y poderla entender conforme a su voluntad y en su espíritu. Pero papito, gracias por su espíritu que mora en nosotros y el que nos anima, mi Dios, a seguir adelante en sus caminos, no apartándonos ni a la diestra ni a la izquierda, mi Dios, sino más bien rectos con una dirección que nos lleva al cielo. Gracias, mi Dios, por su amor, por ese amor manifestado en nuestro Señor Jesucristo, su Hijo amado, en la cruz. Realmente, Padre, valorar ese sacrificio es algo personal nuestro y poderlo conllevar todos los días como un recuerdo hermoso y también, Padre, ponerlo por práctica todos los días, papito lindo. Gracias por su amor. Acompáñanos en esta noche. Papito, pues todo lo que vayamos a hacer, sea usted quien lo administre y lo dirija conforme a su voluntad, mi Dios, y lo que hablemos, Padre, sea conforme a su espíritu. Bendito Padre, quedamos en sus manos, agradeciéndole por todo. En Cristo Jesús oramos, amén. Manu Eric. Bueno, vamos a cantar. Bendito sea Jehová la roca. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio, eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh, gloria, oh, aleluya. Amén, 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 amén. Bueno es alabarte, Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabarte, oh Señor, tu nombre, darte gloria, honra y honor. Por siempre, bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú,
grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Gracias, Eri, por esas lindas alabanzas. Bienvenidos, hermana Martita, Angelito, Lorena, bienvenidos. Hermano Freddy, Yogle, bendiciones, bienvenidos. Buenas Hermana noches, todas bendiciones. buenas noches, bendiciones. Bendiciones, Martita. También a la hermana Buenas Roxana. noches, hermanito. Buenas noches. Es un tiempo hermoso que vamos a estar compartiendo. Vamos a compartir pantalla. Ajá. Vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 11. Hablando de los dos testigos y de la séptima trompeta. El capítulo 11 tiene 19 versículos. Justamente los vamos a analizar, vamos a ver el panorama que se está presentando en este momento. Y justamente momentos difíciles para los cristianos, momentos difíciles, pero siempre con esperanzas. Nunca solos, nunca solos. Y justamente este capítulo 11, al momento de estudiarlo y leerlo, pude recordar el libro de Mateo, capítulo 28, el verso 20. Al final dice, y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Justamente este panorama que se va a ver en este capítulo 11 de Apocalipsis es eso lo que está mostrando aquí. Vamos a iniciar. El panorama del capítulo 11, vemos aquí el templo de Dios, 11, 1 al 2, los dos testigos de Dios, 11, 3 al 14, y la trompeta de Dios del capítulo 11, el 15 al 19. Voy a mover un poquito esto. Las medidas en esta sección del texto indican protección. Lo que vemos en el capítulo 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Las medidas en esta sección del texto indican protección por parte de Dios. La protección se puede ver en que la presencia de Dios estaba en el templo. Justamente podemos recordar un poquito lo que manifiesta el Antiguo Testamento, que el templo fue construido, tenía el lugar donde presentaban los sacrificios, pero había un lugar santo y un lugar santísimo, y justamente Dios descendía del cielo y se asentaba en el lugar santísimo. Es decir que la presencia de Dios estaba en el templo, brindando protección a su pueblo. La protección se puede ver en la presencia de Dios. Estaban en el templo y por lo consiguiente, la presencia de Él está con estos santos perseguidos. Y como lo dije al principio en una pequeña introducción, vamos a tener necesidades, van a haber dificultades en nuestras vidas. Y eso es lo que va a presentar el capítulo 11. Es decir, como que este capítulo 11 está hablando de nosotros mismos también al momento de que pasamos una necesidad. Esta es una idea. La otra del significado de estas medidas sugieren separación y distinción. Esta separación tiene que ver con lo santo y con lo que no es santo, ¿sí? Justamente esta medida representa estas dos cosas. Mide a los que son suyos, pero también mide a los que no le pertenecen. La idea de esta separación se puede ver en el siguiente verso, ¿sí? Pero siguiendo el versículo 1, hablando un poquito del templo de Dios, en el Nuevo Testamento podemos ver que son los cristianos. 1 de Corintios, capítulo
3, verso 16 al 17. Primera de Corintios 3, verso 16 al 17. La palabra de Dios dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Justamente se nos presenta esta idea de mostrarnos a nosotros como templo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Él viene a morar en nosotros cuando obedecemos el Evangelio. Y no podemos mancharlo, no podemos contaminarlo, y tan menos destruirlo. El apóstol Pablo hace una linda representación que si nosotros destruimos el templo, Él nos destruirá a nosotros. La palabra sois, templo, está en el género plural, es decir, todos somos participantes de conllevar el Espíritu Santo de Dios y por eso somos templo de nuestro Dios, lo cual indica que todos los creyentes que están en Cristo son templo de Dios. Sigamos avanzando un poquito. Miremos lo que dice el versículo 2. Pero el patio que está fuera, Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, ¿sí? Y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aunque la protección de Dios está con estos cristianos, la verdad continúa de que los cristianos sufrirán, ya que el sufrimiento es parte de su llamado. Cuando tratamos de predicar el evangelio, tenemos reuniones de evangelistas en una conferencia o reunión de varones, siempre nos animamos de que la vida en Cristo no es fácil. Sí, es verdad, no es fácil, pero porque nuestra recompensa no es en este mundo. Aquí dice, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Y es ahí donde nos muestra este texto. Esta parte del texto indica que los gentiles, los enemigos de la iglesia, se le ha permitido hacer daño al pueblo de Dios, ¿sí? Y no se sientan mal, no se sientan mal cuando pasan necesidades en este mundo, cuando son humillados, cuando son, dice, ofendidos, pero es ahí donde está nuestra fortaleza, ¿sí? Sin embargo, este daño será por un corto tiempo, luego los enemigos serán castigados. Esa es una de las esperanzas que este libro le presenta a los seguidores de Cristo. La Santa Ciudad representa la iglesia. El tiempo de 42 meses representa tiempo indefinido, ¿sí? Un corto tiempo. Es decir, que las pruebas, ¿sí? O las dificultades van a terminar tarde que temprano. No es eterno, no es como el gozo, ¿sí? O como las promesas de Dios. Esas dos cosas son eternas. No es que el gozo hoy es y mañana ya no está, no. Asimismo, es la diferencia entre estas pruebas que están pasando los cristianos con el gozo y las promesas de Dios. Estos momentos son momentos de dificultades donde es representado por 42 meses, es un tiempo indefinido. Se va a acabar estas dificultades. El número 42 meses es el mismo como 3 años y medio. Y en el calendario de los judíos, de 360 días equivale a 1260 días. Esta es la misma expresión que aparece en el 12:14 de Apocalipsis. Aquí en 12:14 de Apocalipsis dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos, y la mitad de un tiempo. Está casi relacionado ahí porque es un tiempo limitado, no es por toda la eternidad que vendrán los sufrimientos. Vamos a seguir avanzando un poquito. Vamos al versículo número 3, Apocalipsis 11:3. Y daré a mis 2 testigos
que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Muchas han sido las interpretaciones que se le han atribuido a estos dos testigos. Unos dicen que estos dos testigos son referencia a Elías y Enoc. El verso 6 puede sugerir a Elías, pero no a Enoc, ¿sí? El verso 6 de aquí mismo del capítulo 11 puede dar sugerencias de que es uno de los testigos es Elías, pero no Enoc. Pero son dos testigos. Entonces descartamos esa idea. Otros han sugerido Elías y Moisés, es decir, como ya no encontraron a Enoc, ahora ponemos a Moisés, pero estamos viendo la más razonable, basando en la información del versículo 6, que da como algo dice uno, de aproximación a estos dos testigos. Otros han sugerido estos dos testigos como la iglesia desde un punto de vista colectivo, ¿sí? Los dos testigos es un punto de vista colectivo, pero refiriéndose a la iglesia. Otros lo han considerado la ley y los profetas del Antiguo Testamento. Dice, estos dos testigos llegan a ser la ley y los profetas, pero estamos ahí. Otros han sugerido predicadores y ministros del Evangelio. ¿Sí? Son puntos que se presentan para analizar quiénes son estos testigos. Que estos dos testigos simbolizan y personifican la palabra de Dios, incluyendo los dos testamentos. Vamos a ver un poquito lo que nos dice Zacarías. ¿Sí? Busquemos Zacarías, capítulo 4, versos 1 al 6. Estoy buscándole. Zacarías. Si alguien lo tiene, por favor, me puede ayudar dándole lectura. Amén. Muchas gracias, hermano. Zacarías 4 del 1 al 6. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima, y sus 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y aquel ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hasta el 6, eso. Sí. Muchas gracias, hermano Freddy. Aquí este profeta nos hace ver algo interesante, ¿sí? Tratando de mostrar que los dos testamentos vienen a ser los dos testigos, ¿sí? Entonces, descartamos las partes anteriores. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento vienen a ser los testigos de los sufrimientos de los siervos del Señor. Vamos a avanzar al versículo número 4, 11:4. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Ahorita hablamos justamente de ese libro que leyó el hermano Freddy, ¿sí? Zacarías, y presentaba esos 2 olivos, entonces representando al Antiguo y al Nuevo Testamento. Y justamente el número 2 siempre ha representado fuerza. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo mandaba a predicar a sus discípulos? Y él dijo, nunca vayan solos, ¿sí? Porque si uno se cae, ¿quién lo levanta? ¿Sí? Si uno se desanima, ¿quién lo anima? Entonces, justamente, este número 2 representa fuerza y aquí tenemos 2 testigos que van a ser fuerza para estos cristianos que están sufriendo. Como en los 2 o 3 testigos del Antiguo y Nuevo Testamento. 1260 días indican 3 años y medio y 42 meses. Estos representan un tiempo definido, denotando la severidad con la cual sufrirán los santos de Dios. 3 años y medio.
Hay un dicho que dice, no hay cuerpo que lo resista. Es decir, tanto mal, no hay cuerpo que lo resista. 3 años y medio. Pero algo que no podemos dejar a un lado son las promesas que están justamente en este capítulo 11. Sí, es verdad, son 3 años y medio, pero el Señor no los va a dejar. Nuestro Dios va a estar con nosotros, ¿sí? En todo momento, y más aún en los tiempos difíciles. Y ese es el ánimo de este capítulo 11. Las frases vestidos de silicio representa lamentación y dolor por lo que los enemigos le harán al pueblo de Dios, y la Biblia, su fiel guía, es la fortaleza. Durante la predicación del evangelio en el Imperio Romano, los cristianos sufrían mientras daban testimonio de la verdad. Y justamente podemos recordar esos libros que salen ahí, las catacumbas, los mártires, y son libros que realmente nos muestran esa historia donde los cristianos morían de una manera tan horrible, tan vergonzosa, y es triste ver ese panorama, cómo sufrían los cristianos del primer siglo. Y es ahí donde, en este momento, donde se escribe este libro de Apocalipsis, que es terminando el primer siglo y empezando el segundo siglo. Y hay todavía sufrimientos, y justamente por parte de los romanos. En el versículo 4 del capítulo 11, estos testigos son los 2 olivos y 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Seguimos recordando un poquito la narración de este versículo 4. Los olivos proveen aceite para las lámparas. Eso lo podemos ver en Zacarías 4, 2 al 14. Es una cita para que la podamos tener como referencia y leerla. En esta cita se emplea el mismo simbolismo, ¿sí? Que representa 2 testigos, fortalezas, ¿sí? Para presentarse en tiempos difíciles. Probablemente el simbolismo aquí representa la fuerza de la predicación del evangelio. La frase delante del Señor de la tierra denota que estos testigos tienen la aprobación del Señor, ¿sí? Es decir, dos testigos que son conscientes de lo que sufre la iglesia, pero dos testigos también que saben que estos sufrimientos son temporales, pero mientras sufran no van a estar solos. Avanzamos al versículo 5. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Debe morir él de la misma manera. Este lenguaje básicamente denota la protección. Es decir, estos testigos no solamente vienen a ser testigos de los sufrimientos de los cristianos, sino más bien también a defenderlos, a ir en contra de los que están en contra de ellos. Si es posible, hasta perder su vida por ellos. Y la protección que se ve aquí en estos 2 testigos es divina. ¿Qué tienen los 2 testigos para poder llevar a cabo su tarea? Algo importante es que ellos tenían una tarea. Yo, al momento de leer este capítulo 11 y terminarlo de leer, es triste. Es como una película o una novela. Es triste porque cuando usted lo termina de leer, ellos mueren. Ellos mueren. Sigamos leyendo. Solamente es como un pequeño dice, bueno, avance para lo que viene después. Nada ni nadie podrá detenerlos. Ellos tienen una meta, ellos tienen un propósito de ser testigos, pero también defender a los cristianos. Qué hermoso. En el versículo 6 dice, estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva durante los días en que ellos profeticen, es decir, que prediquen. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda suerte de plagas todas las veces que quieran. Wow. Es decir, que no son cualquier testigos. Tienen poder porque esa palabra manifestada a través de estos 2 testigos es palabra divina. El simbolismo de este versículo alude al caso de Elías y de Moisés. Primera de Reyes 17:1, vamos a ver, por favor. Si alguien lo quiere leer, con todo gusto, puede abrir su micrófono y leerlo. Primera de Reyes 17:1.
Te voy a leer. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Justamente por estos textos es que estos testigos posiblemente era Elías, por lo que pasó años atrás, pero estaba refiriéndose a alguien más, o a algo más importante, a una palabra viva y eficaz. ¿Sí? Vamos a ver lo que nos dice Santiago, capítulo 5, 16 al 17. Santiago, capítulo 5, 16 al 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, estos textos muestran que posiblemente uno de estos testigos era Elías por las referencias bíblicas. Dios estaba con Elías y Moisés dándoles poder sobre el enemigo. Así también los dos testigos son acompañados por Dios para llevar a cabo la obra indicada. Ellos tenían una misión. Estos dos testigos tenían una misión: animar a los que estaban siendo probados, tentados, a los que estaban siendo perseguidos. ¿Quiénes? Los seguidores de Cristo. Ningún poder humano puede detenerles. Esa era una de las promesas que Dios le dio a estos testigos. Su obra tenía que ser cumplida, y después que se cumpliese su obra, podían morir. Mientras tanto, no. El versículo 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí se va poniendo medio sensible la película. Es decir, todo iba muy bien. Hombres valerosos, guerreros, tenían un propósito, pero llega el momento donde ellos tendrán que sacrificarse. Note que lo que dice el texto: cuando hayan terminado de dar su testimonio. Es algo interesante. Tenían una misión y no podía pasar a la segunda fase de sus vidas mientras no cumplan esa. Esto indica que pudieran llevar a cabo su misión de testificar. Nada pudo detener la siembra de la verdad por todas partes. Es decir, ellos tenían un propósito: manifestar esa verdad. Colosenses 1:23. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 23. Si en verdad permaneciereis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La misión de ellos era pregonar el evangelio, pregonar las buenas nuevas. Tenían que hacerlo. ¿Pero iban a tener dificultades? Sí. ¿Que iban a tener guerra? Sí. La bestia los matará después de que hayan terminado su misión. Por eso digo que es como una película, ¿no? O como una serie. Va pasando de evento a evento. Así que menciona el gran enemigo de la verdad. Sin embargo, no es tratado con más detalles hasta el capítulo 13. ¿Sí? La bestia no es tratada como quién es la bestia o cómo es la bestia, con qué argumentos o con qué herramientas o con qué, dice uno, armas los va a destruir. No presenta. En el capítulo 13 da más detalles. La bestia logró matar a los testigos, pero ya era tarde, porque habían completado su obra durante su vida. ¿Sí? Qué hermoso es que también nosotros completamos nuestra misión mientras estemos aquí. Después sí,
podemos partir con tranquilidad. ¿Sí? Amén. En el versículo 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, y Egipto, donde también nuestro Señor fue sacrificado. ¿Sí? Crucificado. Los cadáveres aquí mencionados son los de los dos testigos. Están en la plaza grande. La ciudad Sodoma representa la corrupción moral. ¿Sí? Recordemos un poquito de Sodoma y Gomorra, por qué fueron destruidas. Dos grandes ciudades. Y justamente Abraham intercedió por esas ciudades. Y en especial no por la estructura de esa ciudad, sino por las personas que vivían ahí. Si hubieran 100, si hubieran 50, decía Abraham, pero la parte moral de estos moradores, de esas dos ciudades, estaba destruida. Y si uno analiza la vida que tenía el sobrino de Abraham, ¿sí? Que es Lot, también había influenciado sus vidas. Recordemos que su esposa fue convertida en estatua de sal. Él le dijo, los ángeles le dijeron, no miren atrás. Pero ¿cómo estaban sus vidas morales? ¿Qué estaban dejando allá atrás? Pero eso es otra historia que nos hace ver esta parte corrupción de Sodoma, y justamente esta plaza que se presenta aquí como esta ciudad está representando a Sodoma, porque las conciencias morales de esas personas que viven en este lugar estaban por los suelos. La ciudad de Egipto representa la esclavitud del pecado, y justamente esta parte moral los tenía bajo la esclavitud del pecado. El lugar donde Jesús fue crucificado puede significar el rechazo de la palabra de Dios. Estos testigos vinieron a dar fortaleza a los cristianos. Estos testigos vinieron a dar severidad de las cosas que iban a suceder después. Ellos tenían solo una misión, así como nosotros, tenemos solo una misión. Y tenemos que cumplirla. El enemigo ya los está destruyendo, los destruyó y están en la plaza. Ahora vamos a ver lo que nos dice el versículo 9 y 10. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Recordemos qué hizo el Antiguo Testamento. Siempre decir que era pecado. Y recordemos qué hace ahora el Nuevo Testamento. Anunciar que el que no cree en Jesucristo es condenado. Así es. Esos dos testigos están dando relevancia. ¿Sí? Están dando relevancia. La palabra de Dios es viva y eficaz. Pero las personas no quieren escuchar la palabra de Dios. Y eso es lo que se está presentando aquí. Y dice que unos a otros se estaban dando regalos, es decir, estaban en fiesta. Solo cuando hay fiestas hay regalos. ¿Y por qué estaban en fiestas? Porque murieron los dos testigos que los estaban atormentando. ¡Ey! Cambien su manera de vivir. No sigan así porque van a perecer. El Dios de la justicia los va a castigar. Y eso es lo que está presentándose aquí. ¿Sí? La frase, porque estos dos profetas atormentaron a los que moran en la tierra, denotan como la palabra de Dios es tormento para aquellos que no desean obedecerla. Es la realidad. La predicación de la palabra de Dios siempre será un aguijón en la carne para Satanás y sus aliados. Había un comentario de un psicólogo, decía, si usted a un ladrón, usted le dice que es fornicario y adúltero, a él le resbala. Pero a un ladrón, usted dígale ladrón, ese hombre se va a poner espeluznado como un gato cuando ve a un perro. ¿Qué? Entonces, la palabra de Dios, cuando es frontal con el ser humano, nos incomoda y hasta nos enojamos. Pero la palabra de Dios no tiene compromiso con nadie. Esa es la cruda realidad. Dios la presentó para que nosotros tengamos esperanza de vida eterna. Pero tenemos aquí un pueblo que no quiere hacer caso. Los dos testigos vienen a dar relevancia de las cosas que van a suceder a futuro. Y que si no estamos con Cristo, pereceremos. Y las personas
dan caso omiso, ni les importa. Y eso es lo que están pasando aquí, ¿sí? Y es triste, es triste. Sigamos un poquito con la narración del capítulo 11, el verso 11. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Los enemigos de Dios, al enviarse regalos y celebrar la supuesta derrota de los testigos, estaban cantando victoria antes de tiempo. Y eso me recuerda cuando vemos las escrituras y el panorama que se presenta desde Génesis hasta la venida de Cristo, que eso era lo que tenía que cumplirse en el Antiguo Testamento, la venida de Cristo para la redención de los seres humanos, que Satanás al momento de matarlo ya se sentía contento, victorioso. Pero ¿cuál era la incertidumbre? Que al tercer día iba a resucitar. Y no solo de Satanás, sino también de sus discípulos, de los romanos y de los judíos. Y al tercer día resucitó. Aquí hay fiesta de estas personas que viven una vida moral terrible. Pero no se dan cuenta que estos 2 testigos son parte de Dios y están ya con Dios. Este versículo podemos ver como Dios no nos desampara, ¿sí? No desampara a su pueblo. Y siempre va a permitir que tengamos un ánimo a través de su palabra. Esta palabra dice que es viva y eficaz, ¿sí? Pero también dice que es más cortante que una espada de doble filo y que penetra hasta lo profundo, hasta los tuétanos. Quiere decir que transforma vida, ¿sí? La frase, el aliento de vida vino a ellos y se pusieron de pie. Nos recuerda a la gran apóstol Pablo, quien después de haber sido apedrado en Listra, se puso de pie y siguió predicando el evangelio. Cuando analizamos este panorama del apóstol Pablo, quisiéramos ser como él, o nos emocionamos, pero no es fácil. Hay que tener un ánimo, pero duro, un carácter, pero decidido. Y es ahí donde esta parte de aliento de vida vino a ellos y se pusieron de pie. ¿De dónde vino ese aliento de vida? De parte de Dios, ¿sí? Y sus espíritus se pusieron de pie, ¿y dónde regresaron? A Dios. Su palabra regresó a él. La frase, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban, denota el final de su celebración. La maldad nunca va a vencer al bien, así de sencillo. Y la maldad nunca va a ser eterna, tarde que temprano se va a acabar. Esa es la promesa de este capítulo 11. Vamos a ver el 12. El versículo 12 dice, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. Aquí podemos ver una escena de victoria y consolación para el pueblo de Dios. Yo creo que los sufrimientos que tenemos como cristianos y que esta palabra de Dios nos anima a seguir adelante a pesar de las dificultades que vivimos, serán recompensadas un día. ¿Sí? Y esa victoria que se ve aquí reflejada en estos 2 testigos y que muchos lo van a notar, posiblemente eso es lo que van a experimentar las personas que no quieren obedecer al Señor. Pero nosotros vamos a experimentar algo hermoso. Al obedecer esa palabra seremos consolados en los cielos. A la misma vez podemos ver una escena de derrota para los enemigos de Dios, quienes habían pensado que la palabra ya no iba a atormentarlos. Yo creo que ese texto que está en la Biblia dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Y se cumple a carta cabal. Todas las cosas han pasado y siguen pasando. Pero la palabra de Dios sigue, se mantiene y cada vez es traducida a la lengua de cada pueblo. En antes, cuando, un ejemplo, que venimos de la Iglesia Católica o que tuvieron la experiencia de reunirse en una misa, solo se le daba la misa en latín. Nadie entendía. Solo los sacerdotes. ¿Sí? Y es ahí donde nosotros, en la actualidad, tenemos las Escrituras para escudriñarla, investigarla y animarnos con ella. A la misma vez podemos ver una escena de derrota para los enemigos de Dios. A veces entendemos que las luchas que tenemos son nuestras,
cuando el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y principados celestiales. Pero ya fueron vencidos. En Cristo somos más que victoriosos. ¿Sí? Y decían ellos, somos victoriosos porque ya no vamos a ser atormentados. La tormenta va a seguir. Y no es para los cristianos, son para los enemigos del pueblo de Dios. Vamos a leer el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Justamente este versículo me recuerda, dice, recién comienzo a hacerme atender o tomar remedio o comer bien o vivir bien cuando ya estoy enfermo. En lo que debía hacer a lo contrario. Debo tomar mis medicamentos o irme a un chequeo médico o comer bien antes de que llegue la enfermedad. Entonces aquí vemos que tiene que pasar una dificultad tan grande para que comiencen a glorificar el nombre de Dios. En este versículo podemos observar cómo el juicio divino de Dios continúa su curso. No va a parar. El pueblo de Dios seguirá siendo vindicado, animado, justificado. Recordemos el clamor en el capítulo 6 de aquí mismo Apocalipsis, el verso 10, y dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? Esa es una oración de los cristianos perseguidos. Aquí, así como en muchos pasajes de Apocalipsis, podemos ver la respuesta a este clamor. Y hubo respuesta, ya estamos en el capítulo número 11, y este clamor lo hemos visto en el capítulo 6, y vemos cómo Dios ha respondido a las oraciones. Después de gozar, al ver cómo el pueblo de Dios sufre, ahora dan gloria al Dios del cielo. Me acuerdo tanto como Jonás no quería ir a Nínive. Pero es que ya sabemos que se van a arrepentir. Pero vaya, papá, vaya. Predíqueles, eso es lo que quiere Dios. Él es paciente y muchos lo tienen por tardanza, pero Él no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Y Dios va a hacer un sinnúmero de cosas para que el ser humano regrese hacia Él. En este momento estamos viendo la realidad de esos dichos. Esto será exactamente lo que sucederá en aquel día. Muchos desearán dar gloria a Dios, pero será demasiado tarde. Recuerdo lo que dice en Mateo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que estará en los cielos. Muchos dirán en aquel día, Señor, en tu nombre, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y Jesús dirá, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ya es tarde. Ya es tarde, ya es tarde. Y es difícil, queridos hermanos. Es difícil porque pensamos en nuestros seres queridos. Pensamos en un amigo, pensamos en un compañero de trabajo, pensamos en personas que realmente merecen el cielo. Eso es nuestro pensamiento. Pero no quieren acceder a las cosas del Señor. Será demasiado tarde. Es interesante que el texto no elabore más en cuanto a la actitud de estas personas, como para dar la idea de que Dios aceptó estas alabanzas. Era demasiado tarde. Vamos a ir al versículo 14. El segundo ay ya pasó. Estamos hablando de lo que habíamos antes. El segundo ay. Ya pasó, ya ha pasado. He aquí, el tercer ay viene pronto. El primer ay se encuentra en el 9:12, como lo habíamos visto en clases anteriores. El segundo ay, aquí lo vemos, se encuentra en el 11:14. El significado es simple. Todavía hay aún más por venir. Ese es el segundo ay. Todavía hay más aún por venir. Es decir, que eso no es nada para lo que van a recibir los que persiguen a la iglesia del Señor. Eso no es nada. Van a sufrir mucho más. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que en este momento los pone como testigos. Veamos el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y se levantaron grandes voces en el cielo que decían, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo,
y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es nuestro texto central del libro de Apocalipsis. La victoria es de nuestro Señor Jesucristo y de todos aquellos que están de su lado. ¿Quién no quisiera estar con el ganador? Quisiéramos todos tener esa parte, ¿sí? De que nos premien. Es triste cuando no ganamos. Es triste. A veces la actitud es positiva y dice, pero aquí venimos solo es a ser deportistas. Basta con presentarnos y más que suficiente. No. Es hacer algo mucho más. Obediencia. ¿Sí? Fidelidad. Aunque suframos, nos mantenemos firmes. Porque no estamos solos. ¿Sí? La victoria es de nuestro Señor Jesucristo y todos aquellos que están a su lado. Yo quiero estar con Él un día, por la eternidad. Y mi anhelo es que todos los seres humanos también puedan estar. Pero la decisión es de cada ser humano. El versículo 16 al 17. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué significan los 24 ancianos? En este capítulo de Apocalipsis se habla de 24 ancianos delante del trono de Dios. El número 24 ancianos representa la totalidad del pueblo de Dios, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo. ¿Sí? Lo hemos visto representado en otros capítulos y cómo se le ha dado la explicación. En el Antiguo Testamento, las 12 tribus representaban al pueblo de Dios. Los redimidos dan la honra y la gloria a Dios y reconocen que la victoria y el poder pertenecen a Dios. ¿Sí? En el Antiguo Testamento, las 12 tribus, en el Nuevo, los 12 apóstoles. Los redimidos dan la honra y la gloria a Dios. Es un hecho, porque Él se lo merece. Yo creo que lo que Él sacrificó, lo que Él dispuso para que nosotros tuviéramos esperanza, no sé quién más lo puede hacer, o lo podía haber hecho, pero tenemos a alguien que sí lo hizo, un Dios bueno y amoroso. Sigue hablando el versículo 16 al 17. Este pasaje nos enseña una lección en cuanto a dar gracias a Dios en todo. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo porque esta es su voluntad. ¿Sí? La frase, y has comenzado a reinar, literalmente es, has reinado y sigues reinando. Dios no ha comenzado a reinar, sino más bien, Él siempre lo ha hecho. Siempre ha sido el Rey de Reyes. Por los siglos de los siglos. ¿Sí? Justamente todo este panorama que se ve, hay textos que dicen, yo pongo los reyes y yo los puedo quitar. ¿Quién está gobernando? Dios. ¿Quién tiene el control? Dios. El Nuevo Testamento, los 12 apóstoles representan el pueblo de Dios, por consiguiente, los 24 ancianos representan el pueblo de los redimidos. Estos 24 ancianos son usados en el lenguaje figurativo y no literal. Miremos el versículo 18. Ya estamos a punto de terminar. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Aunque las naciones se enojen, simplemente no pueden hacer nada para vencer a Dios. Muchos han anhelado ser como Dios o ser más que Dios. Pero es difícil. Es difícil si tomamos en serio y aplicamos las escrituras, es difícil llegar a ser como Dios. En primer lugar, porque somos limitados. Dios no es limitado. Nosotros sí. La ira de Dios ha llegado y la hemos contemplado en los capítulos anteriores. Y se ve cómo es la ira de Dios. En este pasaje vemos cómo el tiempo del juicio ha llegado y el tiempo de recompensar al pueblo de Dios también ha llegado. ¿Sí?
Es decir, que los sufrimientos son temporales, todo va a acabar. Y un día vendrá la recompensa. La frase juzgar a los muertos puede significar aquellos que están muertos en delitos y pecados. Y eso es lo que nos puede manifestar Efesios 2, 1 al 4. La frase y de destruir a los que destruyen la tierra denotan castigo divino. Vamos a ver el último versículo. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grandes granizos. La frase el arca de su pacto se veía en su templo denota la cercanía, comunión de Dios con su pueblo. Todos los que viven de esa vida buena, todos los que viven esa vida santa, fiel, digna de Él, tienen una relación con Él. ¿Sí? Eso es lo que vemos en Éxodo 25, 22. Cómo Dios tenía esa relación con su pueblo. Allí me encontraré contigo y de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, te hablaré acerca de todo lo que he de darte por mandamiento para los hijos de Israel. Eso es lo que nos dice Éxodo 25, 22. Cómo Dios podía tener esa relación con su pueblo. La frase se veía denota el acceso que el pueblo de Dios tiene. No solo el acceso, sino también su comunión con ellos. ¿Y a través de quién? A través de Cristo Jesús, nuestro gran sumo sacerdote. Básicamente indica que Dios no se ha olvidado de su pueblo. La frase, y hubo relámpagos, voces y truenos, y un terremoto y una fuerte granizada, denota el gran poder de nuestro Dios. Si ustedes analizan el Antiguo Testamento y como hemos visto los otros capítulos, todos son características del poder de Dios. Este lenguaje básicamente denota una manifestación del poder de nuestro Padre Celestial. Miren cómo se conecta el capítulo 10 y el capítulo 11. Victoria en Cristo, porque Dios consuela a su pueblo diciéndoles que aunque sufren, Él está en completo control y les ayudará. Eso es lo que hemos visto hoy en esta noche, queridos hermanos. Realmente, cada vez que avanzamos a un capítulo más, nos damos cuenta del propósito de este libro, de animarnos, de proveernos herramientas para seguir creciendo espiritualmente, para no desmayar en las dificultades y para aferrarnos de esas promesas. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Vamos a hacer una oración final. Vamos a pedirle a nuestro hermano Freddy, si nos puede despedir, por favor, en oración para que podamos dejar de grabar y podamos seguir interactuando entre nosotros. Ok, vamos en nuestras casas y los que están viéndonos a cerrar nuestros ojos. ¿Sí? Gracias, Padre bendito, Padre de la gloria, Padre todopoderoso, de infinito poder. Gracias por esta noche, porque mi Dios, hemos escudriñado tu santa palabra. Gracias por el hermano Jimmy y por su familia, por los hermanos que están eh, esforzándose, mi Dios, en dar estas clases los jueves, mi Dios. Gracias por tu misericordia, gracias porque sabemos que siempre vamos a tener la esperanza de confiar en tu cuidado, en tu protección, en, en que podemos a orar y nos escuchas, que a pesar de que pasemos dificultades, ciertos sufrimientos, nunca nos abandonas. Gracias, mi Dios, por esas palabras lindas, esas palabras de aliento que nos das en Apocalipsis, y que sea, mi Dios, para tu gloria y para tu honra. Padre, bendice a cada uno de tus hijos, de las personas que nos están escuchando también a través de redes sociales, y te rogamos para que sigas animándolos a que sigamos participando jueves a jueves en este estudio. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.
Amén. Gracias, hermano Freddy.